Shabbat Shalom, familia. Alabamos y bendecimos el nombre, que es sobre todo nombre, que es Yehoshua HaMashiach, en este nuevo Shabbat que nos da la oportunidad de reunirnos, de congregarnos todos a una sola voz, con un mismo Ruach, con un mismo espíritu, para adorar, para exaltar, para recordar las palabras de nuestro Señor. Esas palabras que no digo yo, esas palabras que no digo como hombre, sino las palabras que están escritas. Eso es lo que nos da la vida y nos da la oportunidad de seguir viviendo. Es en la Escritura que todo el mundo que quiera vivir por Yehoshua, ciertamente vivirá. Así que vamos a darle paso a cantar el Shema. Recordemos que el Shema es un mandamiento, que esto nosotros lo debemos decir a los hijos, y los hijos a sus hijos, y a los hijos de sus hijos a sus hijos. Y esto es por un mandamiento perpetuo, recordándonos que Adonai es uno, que Adonai uno es, que al único y verdadero Dios serviremos y solamente a Él alabaremos y nos postraremos. Así que con toda la comunidad, con todas las personas que estamos unidas en este día, reunidos para adorar y exaltar al único y verdadero Elohim, vamos a alabar al Rey. Amén. 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 Que no proviene de nosotros, sino proviene de ti, Señor. En este día, Señor mío, recordamos la bendición por la cual, Señor, hemos sido benditos de generación en generación. A causa, Señor, de este mandamiento, a causa de estas palabras, que no son vacías, sino que esas palabras se hicieron carne y fueron exhibidas públicamente en el madero hace más de 2000 años, cuando te diste, Señor, para poder realmente que estas palabras fueran verídicas al día de hoy, para que nosotros sepamos cuán verdaderas son las palabras, este deseo, este pensamiento, este anhelo que tiene el Señor y lo tiene reflejado. Estas son las palabras que Adonai le dijo a Aarón y a Moisés que le dijeran al pueblo, afuera del tabernáculo. Esta es mi bendición, dijo el Señor,
para el pueblo de Israel, o sea, para todos y cada uno de nosotros que somos llamados pueblo suyo, nación santa, hijos de Dios. Para nosotros son estas palabras que al día de hoy recordamos. Sobre todo nombre, Hashem Yehoshua se llama, Él es su nombre. Ese es el nombre de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Pues bueno, familia, vamos a comenzar con el primer estudio. Vamos a comenzar con el estudio de la Torah, el estudio de la alabanza, el estudio de la bendición, el estudio de la gloria y de la honra de nuestro Señor y Rey Yehoshua HaMashiach. Un saludo para todos, un abrazo muy fuerte. El día de hoy Víctor está malito, el día de hoy Víctor está convaleciente en casita, le ha pegado duro esta vez la enfermedad, está bien dentro de lo que cabe, está malito de salud. Ya saben que cuando estamos un poco malos, el cuerpo se nos duele, la garganta y tenemos mucha debilidad. Y le damos muchas gracias al Señor porque cada día estamos mejorando más. Cada día Él está mejorando, cada uno de nosotros, si estamos saliendo de alguna etapa, algún proceso infeccioso, también estamos mejorando. Y bueno, familia, pues sin más, vamos a comenzar. Shabbat Shalom para todos. Un abrazo a los que se estén conectando, un abrazo a la distancia. Que el Señor, que su gracia, que su favor, que su cuidado siempre esté con su pueblo. Esta semana nos tocó el estudio de la parashá. ¿Alguien sabe cómo se llama la parashá esta semana? ¿Han leído las porciones? ¿Han escuchado los audios? La parashá semanal se llama Miketz. La parashá semanal se llama Miketz. Entonces, esta parashá, ¿recuerdan de qué iba? Bueno, se los voy a recordar. De Joseph, exactamente, muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Va de la vida de Joseph. En esta semana estuve compartiendo audios
que generalmente comparto por las mañanas en el grupo, acerca de los extractos, algún extracto de un punto que era medular o un punto que trasciende un poco de toda la parashá. Y estábamos comentando algo sumamente importante. La vida de Yosef a través del proceso del dolor. La vida de Yosef, José el soñador, le conocen mucho. Muchas gracias. La vida de Yosef a través del dolor. ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Yosef era parte del pueblo del Señor? Sí. ¿Yosef era parte de la promesa hecha a Abraham? Claro que sí. Entonces, ¿por qué si Yosef era parte de la promesa y del pueblo de Dios, por qué sucedió que tuvo tanto dolor y tanta aflicción desde su juventud? ¿Se acuerdan que dice la Escritura que él era desechado por sus hermanos? ¿Sí recuerdan? Sí. Era desechado porque ciertamente Jacob tenía un amor distinto para él, ya que era el primogénito de su amada esposa Rachel o Raquel. ¿Se acuerdan? No es que no haya amado a los 10 hijos restantes, porque Joseph fue el hijo número 11. ¿Y quién fue el hijo número 12? Benjamín, exactamente, Benjamín. No es que Jacob no hubiese amado a sus 10 hijos anteriores, sino que él pensó que su mujer, por la cual él luchó, ¿cuántos años? 7. No, luchó 7 años, luchó 14 años. 7 por Lía y otros 7 por Rachel. Y la Escritura dice que para Jacob fueron unos pocos días. Era tanto el amor que él sentía por su mujer, por Rachel o Raquel, en la transliteración al castellano, que esos 14 años él los fue contando como minutos. Se le hicieron unos pocos días. Era tanto el amor. Y luego que la mujer de su vida le haya dado un hijo, ya se imaginarán, era la alegría. Claro que se alegró cuando nació Rubén, ¿no? Que fue el primero, cuando nació Simeón, cuando nació Judá, todos, claro que se alegró. Era distinto. Recuerden cómo Labán, su suegro, se comportó con él. ¿Recuerdan? Que le dio, como decimos en México, gato por liebre. Él había trabajado arduamente, había pedido la mano de Rachel. Pero en ese momento era el preciso para que Labán dijera: hijo mío, o Jacob, no puedo darte, ¿a quién? A Rachel primero, porque tiene que salir primero Lea. Tú sabes, esperamos que Lea salga en matrimonio y luego te puedo entregar a Rachel, o si quieres te puedes casar con Lía y te puedes casar con Raquel. Pero no fue así. Labán actuó de una manera injusta. Labán actuó de una manera mala, incorrecta. Pero ¿sabes algo? No sabían que todo esto conformaba parte del Señor y de su proceso. Porque debido a los nacimientos con Lea, y no solamente con Lea, sino con Milá y Silpá, las siervas de Rachel y de Lía, se iba a conformar la nación más poderosa del mundo en ese tiempo, que era el pueblo de Israel. Los 12 patriarcas, ¿se acuerdan de ello? Las 12 tribus. Bueno, pues Joseph formaba parte de esas 12 tribus, aunque no exista la tribu de Joseph como tal, porque sí saben que se duplicó. ¿Recuerdan? Cuando Judá absorbió a Benjamín, se hizo una sola tribu, ¿ya? Y cuando Joseph tuvo a sus 2 hijos, Efraín y Manasés, ellos fueron el complemento para las 12 tribus restantes. ¿Se imaginan? Entonces, si vemos que Jacob amaba a sus 12 hijos, si vemos que Dios tenía un plan precioso para todos y cada uno de ellos, porque de repente se acuerdan, ¿no? Cuando estábamos leyendo en Génesis, como, bueno, todavía no, eso es un spoiler de la parasha que viene, cómo Jacob empieza a bendecir cada uno de sus hijos.
Cada uno de sus hijos, cada una de sus simientes y su generación iba a ser bendita a través de los tiempos por la bendición por el Señor. Empieza a hablar de Rubén, empieza a hablar de Judá, de Simeón, de Neftalí, de todos, de Leví. ¿Se acuerdan de ello, no? Joseph. Y luego en esta bendición va imputada estos dos nuevos nacimientos que eran Efraín y Manasés, que al día de hoy solamente queda de todas las 12 tribus una sola tribu, latente y vigente, por así decirlo, de un linaje reservado, la tribu de Judá, la tribu de los judíos, como se les conoce. Todo lo demás, recuerden que en las divisiones que se hizo en el repartimiento de las tierras, las otras tribus se aliaron a Efraín y se volvieron una sola nación. Y Efraín englobó todas las demás tribus y solamente se quedaron en dos, la tribu de Efraín y la tribu de Judá. La tribu del norte o la casa del norte y la tribu o la casa del sur. Esto es muy importante. Entonces, tú y yo estamos englobados en estos Efraín, que fueron dispersos, que se asimilaron con el mundo, mientras que Yahudá, con sus idas y venidas, sus caídas y sus tropiezos, se mantuvieron fieles, pero porque el Señor los mantuvo fieles. Recordemos esto, no es del que quiere ni del que corre. Recordemos esto, no es que tú te mantengas fiel. En nosotros, en nuestra naturaleza está el hacer el mal, en nuestra naturaleza es estar haciendo el daño. Pero es gracias al Señor y a su infinita misericordia que tú y yo no somos más malvados de lo que ya somos. Por lo tanto, la fidelidad de Dios fue la que perseveró la fidelidad de Judá. Y gracias a este gran desprendimiento, cuando el remanente de Israel, siendo Efraín, se fueron por la diáspora y empezaron a hacer sus cosas, al día de hoy, gracias a esta pequeña disensión, tú y yo podemos ser parte del pueblo de Israel. Nosotros somos llamados Goim. Goim es pueblo sin Dios, ese es su significado, un pueblo sin ley, un pueblo que no era pueblo, somos tú y yo. Ahora somos llamados pueblos de Dios. ¿A causa de qué? ¿De los judíos? No. ¿De Efraín? Tampoco. A causa del sacrificio de Yehoshua HaMashiach es que el día de hoy tú y yo tenemos parte con el Señor y somos injertados en el olivo original. Nosotros siendo olivos silvestres, habiendo crecido en el desierto, habiendo proliferado en maldad y nacidos en maldad, hemos sido injertados al verdadero árbol y único árbol, a la posesión más preciosa de nuestro Dios. ¿Ustedes creen que el Señor entonces no amaba a Joseph? Sí, lo amaba. Señor, todo lo que permite en nuestra vida es porque muchas veces Él permite que pasemos por distintas situaciones para poder crecer, para efectivamente. poder Efectivamente. puedan llegar más personas a conocer efectivamente, a él, sí, sí. Si fuera todo fácil, Cualquiera lo haría. Si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Joseph fue instruido al igual que sus demás hermanos en la Torá. Aunque todavía no se les había entregado la Torá, recordemos que ellos venían arrastrando ¿qué? La simiente de Abraham, la instrucción de Abraham, la simiente de Sem. ¿Se acuerdan de quién fue Sem? Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé. Y la simiente, la corriente semítica, proviene del linaje de Sem. Las instrucciones del Señor que prevalecieron a causa de que este hombre guardó la Torá, obedeció al Señor, se le fue contado por justicia también, porque acuérdense que el obedecer al Señor te hace ¿qué? Justo. Porque si tú obedeces al Señor, serás practicante de justicia, porque Adonai es justicia. Por lo tanto, eres efectivamente. Entonces, aquí es a lo que yo quiero llegar con esto. Que Joseph había escuchado desde su niñez la enseñanza del Señor. A nuestro Dios solamente serviremos, no tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer esto, haremos esto, vamos a hacer el otro, etcétera, etcétera. La circuncisión, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes algo? Cuando somos niños, desestimamos la palabra del Señor. Yo tengo una predicación que se llama cuán hermoso, pero cuán peligroso es conocer al Señor desde muy temprana edad.
Porque cuando somos niños no le damos la estima, no le damos el valor, no le damos el peso a las cosas. Cuando somos muy niños, cuando somos muy jóvenes, el común denominador no le pone interés a nada. Tienes zapatos nuevos, no los cuidas, los rompes. Tienes un pantalón nuevo, no los cuidas, los rompes. Te dan algo, un juguete nuevo, no lo cuidas, lo rompes porque no te ha costado. Joseph estaba lleno de instrucción del Señor por parte de su padre, por parte de la enseñanza de su abuelo Isaac y de su tatarabuelo Abraham. ¿Sí me explico? Joseph sabía lo que tenía que hacer, pero la Escritura dice que cuando a él se le permitía soñar, enseguida iba y se lo contaba a sus hermanos con la emoción. No era un hombre, no era un joven prudente. Todos los manojos, ¿no? Todos los setos se postraban delante de mí. No, pues yo creo que no, mejor no lo digo. Tal así que hasta su padre reaccionó y le dijo, ¿qué? Hasta tu padre y tu madre y yo, o sea, tu madre y yo nos postraremos delante de ti. ¿Qué te pasa, hijo mío? Reacciona. Él no sabía, él no entendía, pero era porque, recordemos, la enseñanza que dimos en ese entonces, que no tenía estima. Joseph no sabía el peso de las cosas. Y estas cosas era lo que enzarzaba, ¿qué? El coraje y el odio de sus hermanos hacia él. La imprudencia de Joseph. ¿Qué es lo que sucede? Que el Señor le dice, Joseph, voy a tener que sacarte de allí, porque vas a aprender a honrarme como yo demando que me honres, a través del dolor, a través de la dificultad, a través de la adversidad. ¿Y qué fue lo que sucedió con Joseph? Sus hermanos lo querían matar. ¿Se acuerdan? Y dijo Yahudá, no lo matemos, que no haya sangre en nuestras manos. Vamos a venderlo a esa tribu de ismaelitas que viene allí, ¿se acuerdan? Y ellos no sabían que ellos estaban en el operar del Señor. No sabían que ellos estaban en el operar del Señor. Sin embargo, Joseph tampoco lo sabía. Joseph llevaba el itacate de comida, la provisión para sus hermanos, y les llevaba el mensaje, hijos de Jacob, vuelvan porque ya han tardado muchos, venga, les doy provisión con sus hermanos, y se regresan, ¿cuántos? Los 11. Los 11 se regresan. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues Joseph fue vendido. Joseph fue privado de su libertad. Fue despojado de sus privilegios, de sus derechos, como un hombre libre que era. Y fue prisionero de los egipcios. Ya pasando porque lo compraron los ismaelitas, sus parientes. Y luego lo vendieron a Egipto como esclavo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Ya no tenía nada Joseph. No tenía a su padre que le protegiera. Cuando sus hermanos le estaban molestando, salía Jacob al rescate. ¡Ey, déjenlo ya, muchachos, por favor! Dejen al niño, que es un niño. Dejen ya al muchacho que no sabe lo que dice, por favor, no le tomen en cuenta sus locuras, los sueños de mi hijo, el soñador, ¿no? No está escrito, estoy como complementando esto, para que nosotros pudiéramos entrar en un contexto. Ya no estaba su papá que lo iba a defender. Chicos, si a Joseph le pasaba algo dentro de su misma tierra, incluso sus hermanos le ayudaban, que era pariente, ¿me explico? Pero llegó un momento en el que sus hermanos estaban tan hartos de él, que dijeron, no estamos en nuestra tierra, no está nuestro padre cerca, vamos a matarlo. Ya no había nada ni nadie que le protegiera, no estaba su mamá murió cuando nació Benjamín, ¿recuerdan? ¿No? Entonces, ya no había nadie que pudiera cuidar y velar la vida de Joseph. Ahora solamente estaba él, pero ¿saben qué fue lo que sucedió en ese momento, familia? Joseph se acordó Joseph comenzó a acordarse de todas y cada una de las palabras de su padre. Joseph empezó a acordarse de que las palabras de su padre no eran historias, ¿no? No eran historias, ni cuentos para dormir. Él se empezó a acordar del Dios de su padre Jacob, del Dios de su abuelo Isaac, del Dios de su tatarabuelo Abraham. ¿Y sabes lo precioso de esto, familia? Cuando tú y yo
nos vemos, es evidente que estamos desprotegidos, es evidente que estamos en el error, es evidente que actuamos de una manera mal, es evidente que actuamos de una manera insana, corrupta, despreciable. Cuando ya venimos a ese conocimiento, como Joseph, que llegó al conocimiento de que estaba solo en el mundo, lejísimos de su tierra, de su familia, en ese momento las palabras que hemos escuchado acerca de la voluntad del Señor empiezan a replicarse como un grillo, ¿no? Cuando le decía a Pinocho en fábula este cuento, Pinocho, no vayas para allá. Pues así como el Pepe Grillo empieza a actuar la palabra del Señor en nuestras vidas. David, ya no hagas esto. David, ahora comenzarás a hacer esto. ¿Y sabe lo que sucedió? Pues que Joseph empezó a prestar oído a las palabras del Señor. Y dice la Escritura que la persona que lo compró como esclavo era el guardia real del faraón, llamado Potifar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Potifar le dijo, venga, póngalo allí, que todos los siervos le enseñen lo que tiene que hacer. Pero Joseph, en la enseñanza de su padre, en una enseñanza en la cual su padre le enseñaba no solamente lo que tenía que hacer, sino la excelencia de todas las cosas. Por eso en la Torá nosotros recordamos que nos dice Pablo, haced todo como si fuera para el Señor. De esa manera en la cual Joseph empezó a limpiar la casa de Potifar, empezó a lavar el baño o la letrina, empezó a ver que los cultivos quizá de su señor estaban un poco marchitos y empezó a tener cuidado y procurar cada uno de ellos. Empezó a tener un cuidado más allá de lo que se le había encomendado. Exactamente, salió de lo ordinario, que eran todos los esclavos y todos los siervos. Imagínense la casa del capitán de la guardia del faraón. ¿Cómo era ese pedazo de casa? Enorme. ¿Un solo siervo, Joseph? Muchos siervos y siervas para servir a sus señores y cuidar de sus casas. Era tanto el agrado que Joseph tuvo para con Potifar, era tanta la pasión al verse solo y despojado, pero recordar cada una de las palabras que el Señor le había hablado a sus padres, refiriéndome a Abraham, a Isaac y a Jacob, a sus antepasados, que él dijo, si este es el Dios de mi padre, el cual yo viví y lo experimenté también ciertas cositas, este será entonces mi Dios también. Por eso empezó a decir, el Dios de mi padre, el Dios de mi abuelo, el Dios de Abraham. Hasta el último Joseph dijo, mi Dios. ¿Qué fue o qué es lo que yo les quiero decir de todo esto que les acabo de contar? La circunstancia en la cual tú estás pasando el día de hoy no significa que el Señor se haya olvidado de ti. No significa que el Señor no te quiera, no te estime. No significa que el Señor no haya tenido en cuenta las cosas que has hecho por Él. Dice la Escritura que todos los que trabajamos el Señor, no hay nada en vano de lo que hagamos. Todo el Señor se lo guarda, todo el Señor se lo queda. Pero hay una gran experiencia, hay una gran lección que tú y yo tenemos que aprender en este vacío, en este pozo de la desesperación, en el cual estaba David, su siervo. Me sacaste, oh Señor, del pozo de la desesperación. ¿Has estado alguna vez desesperado? ¿Conoces la palabra desesperación? Desesperación tiene que ver con desesperanza. En la última instancia de lo que tú puedes llegar a hacer para poder lograr, para poder sobrevivir, para poder hacer algo. La desesperación se te ha salido de las manos, del pozo de la desesperación. A todos y a cada uno de los que estamos aquí presentes, el Señor nos ha sacado. ¿Cierto o falso? Claro. Lo que el día de hoy estés pasando va a depender de ti. No va a depender del Señor. ¿Sabes por qué? Cuando tú y yo hagamos lo que Joseph hizo, abrir mi oído para escuchar la palabra del Señor, para recordar lo que el Señor me ha dicho. Era más difícil en aquellos tiempos porque no había nada escrito. No se había entregado la Torá. Al día de hoy tú y yo no tenemos la Biblia física porque la tenemos en la casa, pero tenemos un móvil
con no solamente una versión, con miles de versiones. Podemos ir a un café internet y ver, no lo sé, bueno, ya no existe el café internet, pero a una página donde te hable acerca de la Biblia. Tenemos acceso a la Escritura. Antes no. Dice la Escritura en un proverbio: la memoria del justo será bendita, mas la del impío se perderá. Esto tiene un doble filo. Habla acerca de que las obras y las acciones de la vida del impío se perderán juntamente con él, mientras que las obras y las acciones del justo vivirán para siempre. Pero también el doble sentido es que tu memoria, tus recuerdos, las palabras que se te han dicho desde el principio, recobrarán vida y serán bendecidas por el Señor. La memoria del justo será bendita, no como alguien que te recuerda, sino como tú mismo recordando todas las palabras. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan 14:26, nos dice explícitamente que la obra de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es recordarnos todas las palabras que Él ha dicho desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, y enseñarnos a cumplirlas. El día de hoy nosotros lo tenemos todo, en papilla y en la boca. Si tú y yo el día de hoy prestamos oído a la voluntad del Señor, si tú el día de hoy prestamos oído a recordar cada una de las palabras del Señor, porque en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bienestar, planes de salud, planes de bendición y no de calamidad ni de destrucción, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Cuál es el fin que tú y yo esperamos? La vida eterna, ¿no? Que vuelva Mashiach, que vuelva Jesús, que podamos estar con Él. Ese es el fin que yo espero, ¿no? Ayer le hablaba a la familia, estábamos cenando en mi casita, recibiendo Shabbat. Les dije: a mí no me gustaría morir de viejo, me gustaría morir joven, viendo a mi esposa, teniéndola conmigo, a mis hijos y a mi madre y esto, y ya está, porque ya me quiero ir con el Señor. O sea, ya que el Señor me dio la oportunidad de ver y de disfrutar, de poder conocerle, digo, ya quisiera irme con Él. Dice mi madre y mi mujer: qué loco, ¿qué estás diciendo? Digo, pues es que entre más conozco al Señor, entre más estudio y escucho acerca de Él, más quiero estar con Él. Esto lo dije yo de una forma emocional, ¿no? De una forma como de: me encantaría ya irme el día de hoy con el Señor, ya. Pero yo sé que el Señor me deja aquí porque tengo responsabilidades, tengo tareas que hacer. ¿Sí me explico? Pablo decía también, ¿no? Yo sé que Él es fiel para guardar mi depósito para aquel día, pero yo me quiero ir. Y si vemos en las diferentes versiones y en diferentes momentos de las cartas de Pablo, él como que se quería despedir, pero como que no lo dejaba el Señor, y ya escribía una carta nueva. Se quiso despedir en Romanos, y luego se estaba despidiendo en Corintios, y así como que las salutaciones finales, ¿no, papito? Hasta el día en que yo te llame. Exactamente, que no, pero Pablo tenía ganas de irse ya. Fíjate, ¿no? Cuando él dice de la Escritura que es arrebatado en una visión, que dice: Dios es de un hombre que fue arrebatado hacia el tercer cielo. Y cuando estuvo el tiempo que estuvo en el tercer cielo arrebatado, cuando volvió en esa visión, son palabras y cosas tan inefables, dice, que no las puedo decir. No las puedo hablar. Dice, no las puedo ni siquiera escribir, son inefables. Las cosas que tú y yo conocemos el día de hoy, las cosas que para ti son ya preciosas, yo quiero que tú le sumes un valor infinito a esas cosas preciosas. Al concepto que tú tengas el día de hoy del amor personal, como el concepto real que es el amor. En esto conocemos el amor, en que el Dios Todopoderoso dio su vida por nosotros. Y es por eso que nosotros amamos a Dios, porque no es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. A eso súmale un valor infinito. Al concepto que tengas de paz, de shalom, súmale un valor infinito. Al concepto que tengas tú de plenitud,
tengo mi esposo, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo trabajo, tengo lugar, me siento pleno. Súmale un valor infinito, porque en el Señor todas las cosas son infinitas. Un amor que no tiene fin. El amor en nosotros se acaba. ¿Sí o no? Yo amo a mi esposa, pero si el Señor se la lleva, mi amor por ella ya no podrá manifestarse. Por lo tanto, no es que cese, sino que dejó de ser. Pero el Señor por nosotros no tiene fin, su amor. Todas las cosas en el Señor son gloriosas, son hermosas. Estas son las cosas que recordó Joseph cuando estuvo prisionero en Egipto. Y son por estas cosas que él se mantuvo firme y valiente. ¿Se acuerdan lo que sucedió después, no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La mujer de Potifar le gustaba mucho Joseph. Dice la escritura que era un hombre fornido, era un hombre que tenía presencia. Quizá no era guapo, pero era una persona hebreo, o sea, una persona, un hombrazo, sí, ¿no? Como dirían los peruanos, un hombrazo. O sea, era una persona, claro, es que también te damos cuenta por la estructura de los hebreos que decía, ¿te acuerdas? Que siempre estaban trabajando y cuando fueron esclavizadas, dice es que las mujeres de los hebreos son muy robustas. Son muy fuertes, o sea, ellas dan a luz solitas antes de que nosotros lleguemos, ¿no? Las parteras, ¿se acuerdan? Imagínate la complexión hebrea, o sea, una complexión fuerte. Y pues, ¿qué pasó? Que le gustó a Potifera, la mujer de Potifar. ¿No? A la mujer de Potifar, Potifera. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Joseph dijo, yo sirvo al Dios de mi padre y soy fiel a mi amo. A mi amo refiriéndose a ¿quién? A Potifar. El Señor, mi amo, me puso a señorear toda la casa, sus bienes. Tengo acceso hasta sus posesiones más privadas, porque Él me las ha confiado. Pero tú eres su mujer. Hay un alto, hay una barrera allí. No quiero. No. Y dice que estaba tan empecinada la mujer que agarró y se asió de él. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que sucedió? Le quitó su ropa. Lo agarró y le dijo, pues, chiquitito, Tú serás mío. tú vendrás a hacer lo que yo te diga porque yo soy tu señora. ¿Y qué fue lo que dijo? Negativo. Lo mismo que dijo Pedro, lo mismo que dijo Juan, vale más obedecer al Señor que al mundo. ¿Y qué fue lo que hizo? Le quitó su túnica, su capa. No es que se haya corrido desnudo como nos han enseñado. Recordemos que ellos las vestimentas que tenían no eran solamente de un trapito o una sabanita. Ellos tenían vestimentas. Entonces se quedó con la túnica. Imagínense que la túnica de Joseph, para distinguirlo de entre todos los siervos, era verde. De todos los siervos era roja. Entonces, eso le bastó para empezar a gritar y decir, este hombre me quiso seducir, se quiso aprovechar de mí. ¿Sí recuerdan, no? ¿Y qué fue lo que sucedió? Potifar, cuando esta mujer, su mujer, le enseña, le dice, pues sí, esto es de Joseph, porque es verde y los demás son rojos. Este es verde porque él es el jefe de los siervos. Agarró y pues, ¿qué fue lo que sucedió? Se enfureció y lo mandó a la celda real, donde estaba dentro del palacio del faraón. Y ahí también Joseph, a pesar de esa injusticia, no se olvidó del Señor. Pero ¿sabes lo mejor de todo? Que el Señor no se olvidó de él. En todo tiempo y en todo momento el Señor estuvo con Joseph, porque todo lo que tocaba Joseph lo hacía prosperar el Señor. Todo lo que tocaba Joseph lo hacía prosperar. El Potifar dijo, Dios mío, o sea, todo lo que toca este hombre, le echó... He tratado esta plantita tanto tiempo con insecticidas, con antiplagas, y viene y le echa una gotita de agua y de repente tengo un matorral. ¿Qué sucede con este chico? Este es un chico excepcional. O sea, siempre me han barrido el suelo, pero quitó hasta la última piedrita. ¿Qué sucede con este chico? Siempre yo había tenido mis cosas en orden, pero ahora las tengo por orden y por color. ¿Qué pasa con este chico? Es un chico excepcional. Dios está con él. Fue la impresión de Potifar.
Esto es lo que nosotros estuvimos viendo en el extracto de la semana de la Parashá Miketz, una parashá preciosa, con muchísima enseñanza, a través del dolor, a través de la desesperación, de la amargura, a través de que Joseph fue arrebatado de su familia. Él ya no volvió a ver más en un largo tiempo a su padre, a sus hermanos. Él se acordaba de sus hermanos, se acordaba de Benjamín, su hermano menor. Él se acordaba de las tradiciones de su padre. Él se acordaba que cuando llegaba Shabbat, ¿qué era lo que pasaba? Se reunían todos a comer, a compartir. Cesaban de trabajar ese día. ¿Y qué era lo que sucedía en Shabbat, en Egipto? Que la vida seguía, y la vida seguía, y en su corazón anhelaba. Y ese anhelo del corazón fue lo que le permitió prestar atención a la voz de Dios. Y la voz de Dios fue dada al oído de José o de Joseph, y hubo gran bendición. La enseñanza, dentro de esta enseñanza, es que tú y yo, a pesar de las dificultades, de la adversidad que tú y yo estemos viviendo en este día, no cerremos nuestro corazón, no cerremos nuestros oídos, porque Joseph formaba parte del pueblo de Dios. Estaba aparte, pero formaba parte del pueblo de Elohim. Eso no significa que Dios se haya olvidado de él. Significa que él aprendió por el dolor todo lo que su padre le había dicho y que él había desestimado en un tiempo. Todos los días aquí, todos los días, porque no hay un solo día que no recibamos palabra de Dios. Cada Shabbat recibimos de Dios. Aquí lo importante y la pregunta más importante sería: ¿damos estima, le damos importancia a lo que recibimos cada Shabbat? Porque llegará el momento, no de la prueba, en el cual nosotros estaremos sujetos y metidos en experiencias duras de esta vida, en experiencias difíciles de esta vida. Y allí tendremos que poner en práctica todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Y aquí es donde muchas veces sucede algo que es horroroso, sucede algo que es horrible. Las personas, cuando vienen este tipo de experiencias a sus vidas, de adversidades, de circunstancias horribles, dicen: el Señor se ha olvidado de mí. Por lo tanto, el Señor a mí no me toma en cuenta, el Señor a mí no me quiere. ¿Y cuál es la decisión que toman? Se alejan, se apartan. Y lo peor de todo es que tienen el aquel de decir: bueno, ¿y tú qué eres? Yo le digo: no, pues yo soy creyente, yo creo en el Señor. ¿Pero qué religión? Le digo: yo no tengo religión, yo sirvo a Dios. He creído y sirvo al Señor. Ay, me recuerdas a mí cuando era joven. Yo también estuve ahí haciendo esto y hice esto y hice esto. Y le digo: para. Porque nada de esto tiene valor para mí. Porque tu vida está completamente opuesta a lo que me estás diciendo. Pero ¿sabes lo que sucede? No hay un carácter formado en cada uno de nosotros. Perdemos la identidad tan rápido, y es a lo que vamos. Ahora está con el estudio de Samuel. Es a lo que vamos. El pueblo de Israel no tenía una identidad, no porque no se lo hubiese dado Dios, sino porque ellos querían experimentar lo que estaban experimentando los de afuera. Alguien estaba tocando. Ellos querían experimentar lo que estaban experimentando los pueblos allegados, ¿no? Un momentito. ¿Se le paró la pausa? ¿Qué es lo que sucede? Shabbat Shalom. Vente para acá, mi Jersey. Familia, ¿qué es lo que sucede? ¿No les ha llegado a ustedes el pensamiento: yo en un sábado, después de una semana tan pesada de trabajo, tengo que ir a meter horas a la iglesia? ¿No? Tengo que ir y pasar tanto tiempo sentado en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De repente estamos aquí en la comunidad escuchando la palabra del Señor, compartiendo unos con otros, y vemos a jóvenes que van con la pelota
que ahorita voy al partido, luego escuchamos, ¿no? Que van diciendo, no, que vamos para el partido del Athletic, no, he quedado con mis padres que vamos a ir a comer a la cervecera, ¿no? Al asador. Y de repente, no, a ver, pero es que, escuchen, a esto es a lo que yo voy, porque esto es muy importante, forma parte del estudio. ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? ¿Por qué no tuvieron una identidad definitiva? Que esto haya sido definitorio para tomar decisiones. Porque no estaban contentos con lo que el Señor les había dado. Porque ellos no aceptaban únicamente los mandatos del Señor, ellos querían vivir sus vidas. Había niños que nacían ya de nacidos de generación en generación, y al ver nuestros hijos, lo que hacen los de allá afuera, que celebran sus navidades, un ejemplo, que ponen sus arbolitos, que hacen, se disfrazan de Halloween, se disfrazan de carnavales, y nuestros niños diciendo, yo ¿por qué no puedo disfrazarme? ¿Por qué no puedo hacerlo? Y se nos es difícil hacerles entender, no explicarles, sino hacerles entender que nosotros tenemos una identidad, que nosotros en Yehoshua tenemos una identidad y que tenemos nuestras propias fiestas y celebraciones y festejos. ¿Sí me explico? Que nosotros no tenemos que disfrazarnos porque el Señor nos ha quitado el disfraz, ¿no? Porque el Señor nos ha quitado el disfraz de una doble vida que llevábamos. Y esto es justamente lo que está pasando con el pueblo de Israel al día de hoy también. Me es doloroso, ¿no?, decir que el pueblo judío al día de hoy no tiene identidad, no tiene una identidad, porque no tiene un Dios por el cual vivir. Porque si ellos quisieran vivir por el Dios del cual ellos han escuchado, reconocerían a Yehoshua HaMashiach como el Mesías, como el Salvador. Reconocerían a Yehoshua HaMashiach como el Shema Israel Adonai Eloheinu, como que no existe el enviado, sino que es el mismo Dios, hecho carne, hecho persona, semejanza de hombre. ¿Sí me explico? ¿A causa de qué? De no tener identidad. De las peores fiestas que yo he visto y he escuchado en mi vida, no son lo que sucede en Ibiza, ni en las Baleares, ¿no? No es lo que sucede en Arabia Saudita, en estas fiestas de los jaques, o jeques, o jiquis, o jocos, o jucus. No es eso. Las peores fiestas donde hay atrocidad, donde hay homosexualismo, donde hay lesbianismo, donde hay libertinaje, ¿sabes en dónde es? En Tel Aviv, la capital de Israel. Y cuando nosotros estudiamos en la Parashá, te das cuenta que Tel Aviv no es un nombre nuevo, sí es un nombre que ha existido desde siempre. Pero ¿qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? Se asemejaba y le gustaba el ritmo y decían, bueno, pues, ay, a ver, voy a ver qué está pasando allí en ese lugar, en esa ciudad. Y empezaban a asemejarse, a asimilarse, a practicar lo que estaban viviendo y haciendo los otros pueblos, siendo que el Señor nos ha dicho, no les había dicho, nos ha dicho a través de los siglos y a través de las generaciones que nosotros tenemos una identidad, que no necesitamos andar imitando costumbres, tradiciones, culturas, no necesitamos, que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Y qué fue lo que sucedió a continuación? Quitando ya lo de Joseph, que el pueblo de Israel desestimó tanto al Señor que pidió un rey. Ya no le bastaba que el Señor diera la cara por ellos. Era orar, era clamar, era un arrepentimiento genuino, era hacer teshuvá y que el Dios Todopoderoso saliera en pro del pueblo. ¿Se acuerdan? Al rescate de su posesión más valiosa. Pues ya no querían eso. Primera de Samuel 12. Esto es rápido. Este es uno de los capítulos más tristes que vamos a leer y más rápidos que vamos a estudiar. Primera de Samuel 12. Porque va relacionado con la vida de lo que estamos hablando de la Parashá Miketz. Me encantó esta porción porque está 12.1, Primera de Samuel capítulo 12 versículo 1, está muy relacionado con la Parashá Miketz. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel.
Samuel aprovechó que todo el pueblo estaba reunido. ¿Se acuerdan para qué? Para proclamar a Saúl como rey delante de todo el pueblo, para que el pueblo confirmara a Saúl como rey. Aprovechó esta ocasión para hacer este siguiente comunicado: he hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Chicas y chicos, les estaba diciendo, ustedes han pedido que yo ya no sea un intercesor suyo. Ustedes han pedido que yo ya no sea más su juez, que yo ya no sea más su líder. Esta es de las porciones más tristes que yo he leído en toda mi vida de la Biblia. Ustedes, al desestimarme a mí, no es que estén desestimando a Dios, sino porque desestimaron a Dios es que me están desestimando a mí. ¿Se dan cuenta? Está como entrecruzado. Samuel aprovechó este momento donde todo Israel estaba en Mizpah, reunido, y dijo esto: familia, ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre viejo y canoso, y mis hijos le sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Quiero hacer como una pequeña anotación acerca de mis hijos le sirven. Los hijos de Samuel habían hecho también lo malo, ¿se acuerdan? Sí. Ellos se desviaron sus corazones por las ganancias deshonestas, pero su corazón estaba puesto en los tesoros, y lo hicieron de ella como les vino en mano. Pero sus hijos ya no les servían. Sus hijos habían sido ya cortados, o sea, cortados del puesto de jueces. Habían sido ya puestos como personas comunes. A lo que se refería aquí Samuel era: mis hijos, o sea, tengo tantos años que tengo hijos, y mis hijos forman parte del pueblo. ¿Sí me explico? Y reitera esto que les estoy diciendo: soy viejo, canoso, tengo hijos, o sea, tengo una vida entera. Y complementa diciendo: he sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Y recordemos que el líder no era la autoridad, porque la autoridad, ¿quién era? Elí. En la niñez, la autoridad era Elí, ¿se acuerdan? Y sus hijos. Pero no se refiere, acuérdense de esta palabra preciosa: líder, rey, sacerdote o lugar de autoridad tienen un mismo significado y una misma connotación. Siervo. ¿Va? Entonces vamos a cambiar esta palabra líder, porque sí, él les lideraba, él les guiaba, pero les servía. Por eso dice: he sido su siervo desde mi niñez hasta el día de hoy. Entonces, 2 de Timoteo 4:6, yo lo voy a leer rápidamente. Estas mismas palabras le estaba diciendo Pablo. ¿Se acuerdan de las despedidas que estábamos hablando de Pablo? Ya falta poco para que yo me muera, Timoteo. Y mi muerte será ofrenda a Dios. Mi muerte será mi ofrenda, mi última ofrenda al Señor. He luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Segunda de Timoteo, versículo 4, versos 6 al 8. Sé que Dios es un juez justo y que cuando juzgue a todos me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansias su regreso. Esta misma carta de despedida o salutación final que estaba hablando Pablo, lo está diciendo Samuel, pero no como alguien que se estaba despidiendo porque ya iba a morir, sino como alguien que estaba siendo despedido, se estaba despidiendo de su legado y su autoridad. Y no porque el Señor le haya dicho: ya no me sirves más, porque de lo contrario no lo hubiera hecho Samuel. ¿Sí me explico? Sino porque el Señor no le detuvo en ningún momento a Samuel, pues por cuanto ellos habían desestimado a Dios, habían desestimado a su portavoz. Recordemos lo que dijo Dios:
Samuel, tranquilo, relájate, porque ellos no te están rechazando a ti. Tú lo has hecho bien. Y ahorita vamos a ver esta confirmación de lo que dice Dios. Tú lo has hecho bien, Samuel. Al que están rechazando es a mí. Y esto es lo que está diciendo Samuel. Entre palabras, el pueblo estaba como un poco desconcertado. Estaban todos reunidos celebrando. Estaban celebrando el reinado de Saúl. Saúl como rey. Después de la pelea contra el Jabes, ¿recuerdan? Contra el moabita. ¿Qué fue lo que estaba sucediendo entonces? ¿Por qué todo se tornó en un gran silencio? Ahora el rey es su líder, es su siervo. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre viejo y canoso, y mis hijos están entre ustedes. He sido su líder, su siervo, desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora, ya que todo el pueblo está aquí reunido, yo quiero que ustedes testifiquen contra mí en presencia del Señor, el cual está aquí entre nosotros, y ante su ungido, o sea, el rey. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? Tus hijos sí, Samuel. A ver, yo. No, tu hijo me robó. Este es el momento para que ustedes hablen de mí, su líder, su siervo. Al que han visto, al pequeño Samuel, desde pequeños hasta el viejo Samuel y canoso como ahora estoy. ¿Alguien le he robado o he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez he aceptado un soborno o he pervertido la justicia de Dios? Dígamelo, por favor, y yo corregiré cualquier cosa incorrecta que yo haya hecho. Para eso se necesita mucha humildad. Para eso se necesita tener un corazón derramado delante del Señor. Para eso se necesita una valentía. Porque si salía alguien diciendo, como seguramente le dijeron, tus hijos, no estoy hablando de mis hijos ya tienen su paga, su recompensa. No podrán liderar, no podrán servirles más a ustedes. Ahora serán tratados como unos iguales a ustedes, una persona común. Números 16:15. Hay alguien que también dijo lo mismo, ¿se acuerdan? Estaba la rebelión de Coré, de Datán y de Abirán, y les estaba diciendo Coré, ¿no? Y su séquito. Tú quieres enseñorearte de nosotros. Tu hermano Aarón, a quien has puesto, también quiere reinar sobre nosotros. Y sobre todo, no solo Aarón, sino sus hijos. Nosotros también somos de Leví, ¿recuerdan? Nosotros también somos Israel, nosotros también podemos guiarlos. Y agarró y Moshe se puso cabeza al suelo, y le dijo, Señor, por favor, no tomes en cuenta sus palabras. Y dijo así, Moisés se enojó mucho, Números 16:15, y le dijo al Señor, no acepte su ofrenda, Señor. Porque esto, fíjate, el amor porque tú dices, como si yo dijera, no aceptes la ofrenda de Gerson. Cualquiera que lo lee podría decir, guau, oye, ¿cómo le va a pedir que no acepte la ofrenda? Sino, como la ofrenda era mala, seguramente el Señor los iba a aniquilar en ese momento, ¿recuerdan? Si la ofrenda que se llevaba no era conforme a la voluntad del Señor, ¿qué era lo que sucedía? ¡Plas! Era cortado. Entonces, Moisés no lo dijo con ese sentido, de no acepte su ofrenda, Señor, porque estoy enojado, no los tomes en cuenta. ¿Sí me explico? No, Señor, en misericordia no recibas esto porque es malo. Esto será malísimo delante de ti, Señor. Y dice Moisés, no he tomado de ellos ni un solo asno, ni les he hecho daño a ninguno de ellos. ¿Te das cuenta? La vida y la evidencia de una vida transformada. Sabiendo que Coré estaba haciendo lo malo, agarra y le dice Moisés, anticipándose, Señor, la ofrenda que va a recibir, que te va a dar Coré, no la recibas, Señor, porque seguramente le vas a quitar la vida inmediatamente. Qué corazón de Moshe, ¿ah? ¡Wow! Qué gran experiencia! Pues lo mismo está diciendo Samuel ahora. ¿Alguien le ha robado algo? ¿Les he hecho algo a ustedes? Testifíquelo, es el momento. Y yo resarciré el daño. Si hay algo que yo hice malo, lo voy a tratar de arreglar, lo voy a tratar de componer. No, le contestaron todo el pueblo. Nunca nos has engañado ni nos has oprimido.
y nunca has aceptado soborno alguno, porque seguramente sí le quisieron sobornar. ¿Sí me explico? Seguramente sí tuvo experiencias Samuel de esto. Por eso estaba citando: a los que me quisieron sobornar les agarré el soborno, y los que quisieron sobornar a Samuel le dijeron: no lo logramos, no se nos hizo. El Señor y su ungido, dice el verso 5, son mis testigos hoy, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Y el pueblo respondió: sí, Él es nuestro testigo. Samuel, no has hecho nada malo, hombre. Nos has servido desde tu niñez. ¿Cuál es el paralelo con Joseph? Que Joseph, mientras estuvo en Misraim, no hizo nada malo. ¿O sí? ¿Se aprovechó de la autoridad que le dio Potifar? Cuando fue a la cárcel, ¿se aprovechó de la autoridad que le dio el carcelero? Tampoco. Y cuando estuvo reinando todo Misraim, ¿se aprovechó de eso? ¿Sí o no? No, para nada. ¿Se dan cuenta este gran paralelo? Por haber prestado atención a la voz de Dios. Moisés estuvo delante del Señor 40 días y 40 noches. Joseph estuvo, no recuerdo, ahora mismo no recuerdo la cantidad de años. Si ahí se me puedes echar una mano, si te lo sabes. La cantidad de años que estuvo Joseph desde que fue vendido a Egipto hasta que volvió a ver a su padre. 27 años, familia. 26, 30 años, vamos a redondearlo, para que luego hagamos fe de ratas, ¿va? Para que luego corrijamos la cifra. A Moisés le bastaron 40 días y 40 noches para volver y descender del Sinaí transformado completamente. Mientras que Joseph tuvo un proceso de aproximadamente 30 años. A los 16, ¿no? Pues, si a los 13 fue vendido, a los 30 lo fue... A los 30, pues sí, 15... 17 añitos, es verdad. Ahora sí me agarré porque esto no lo tenía, ¿eh? 17 años, 20 años aproximadamente. Le costó a Joseph entender esta gran enseñanza en este proceso. Pero en esos 20 años que Joseph estuvo, desde que fue arrancado de su familia hasta que volvió a encontrarse con ellos, Joseph permaneció fiel al Señor. Joseph permaneció íntegro delante del Señor. No se aprovechó, no pervirtió el derecho del otro. No le dijo: yo soy el gobernante, yo sé que tienes hambre, te voy a dar la mitad de lo que te corresponde y la mitad me la voy a comer yo porque soy el gobernante. No pervirtió el derecho del justo. Dice la Escritura que todo aquel que pervierta el derecho del justo será juzgado directamente por el Señor. ¿Te das cuenta cómo las palabras de Dios se vuelven carne? Se vuelven verdaderas en la vida de Joseph, en la vida de Moisés. Para decirle, es que Moisés hubiera dicho fácilmente: Señor, ya, llévatelos. Cuando todos estemos durmiendo, Señor, acaba con ellos. No, él dijo: Señor, no aceptes su ofrenda, por favor. Porque si tú la aceptas, esta ofrenda es mala. Y se desatará tu furia y tu ira. Pues no así. El Señor pues no le hizo caso a Moshe, porque él ya tenía un juicio para Korah. Y le dijo por medio de Moshe, ¿se acuerdan qué fue lo que sucedió? Que acontezca algo sobrenatural. Si el Señor realmente está con nosotros. Y lo detalló, y que se abra la tierra y tal. Pero ese juicio, recuerden que no provenía de Moisés, sino él era el portavoz ¿de quién? De Dios. Él era el Señor quien estaba poniendo las palabras en la boca de Moshe. Moshe, un día antes, estaba diciéndole: Señor, por favor, no. Independientemente que sea su pariente, era su primo. Coré era primo de Moisés. Por favor, Señor, no es porque sea mi primo, sino que son muchos los que están haciendo el mal contra ti. ¿Y qué fue lo que sucedió con Joseph? Él pudo haber dicho: nosotros, cuando le interpretó el sueño al faraón, podemos ser el único y el último pueblo sobre esta faz de la tierra. ¿Sí o no?
tengamos provisión solo para nosotros. Y si vienen a tomar la provisión, no les demos nada. Él pudo haberlo dicho. Él estaba actuando y estaba gobernando en ese momento toda la tierra. El faraón solamente le estaban soplando y dándole uvitas en la boca. Dicho por el faraón, lo único, yo seré superior a ti, pues porque no me puedo poner abajo. Sí, explico. Pero el faraón tuvo la disposición de decirle, toma, el anillo. No, yo no me lo puedo sacar, pero bueno. No es que esté gordito, es que estoy inflamado. Acuérdelo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió, familia? El mismo juicio estaba actuando sobre Moisés, sobre Joseph y sobre Samuel. Eran personas que habían sido guardadas por el Señor desde el principio. Todos tenían algo en común. ¿Se acuerdan? Samuel no iba a nacer. No podía nacer. Pero el Señor introdujo la semilla y Hannah tuvo a su hijo y su hijo fue consagrado al Señor desde cuando lo destetó. ¿Se acuerdan? Cuando el niño fue destetado, él fue consagrado. Moshe, ¿qué fue lo que sucedió? El único superviviente de toda la matanza del faraón en Egipto. ¿Sí o no? El único sobreviviente. El Señor había preservado su vida. Y Joseph, ¿qué fue lo que sucedió? Fue arrancado de su familia, pero fue puesto en la escuela del doctorado y la maestría del dolor para poder... No solamente para eso, para salvaguardar la vida de todo Israel. No, pero su madre Raquel también era estéril. Efectivamente, y su madre Rachel también era estéril. ¿Qué creen? ¿Ven cómo están entrelazadas? ¿Y a qué es a lo que yo voy con esto? Cualquier persona que el día de hoy atienda y preste su oído para escuchar la voz del Señor, de su palabra, que quiera tener una intimidad con Él, que venga y se acerque a Él, leyendo, meditando, preguntando, orando, velando, esta persona será semejante ¿a quién? A Joseph. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos un milagro también. Somos rescatados del fuego. Somos rescatados del pozo de la desesperación. Ahí tenemos un superviviente de un camión de hace no sé cuántos metros de altura que se cayó, ¿no? Y podría yo decir cientos y cientos de testimonios de aquí. ¿Qué creen? ¿Que somos coincidencia? ¿Que lo que sucedió con Joseph era coincidencia? ¿Lo que sucedió con Samuel fue porque una partícula de repente se haya desviado y ¡pium!, haya caído en el vientre de Hannah? Pues no, familia. Todos los que estamos aquí y el día de hoy estamos escuchando la palabra del Señor, y no solamente el día de hoy, sino que diario le buscamos al Señor, somos producto de un plan perfecto. Somos llamados la posesión más preciosa del Señor. Y el 6 dice, fue el Señor quien designó a Moisés y Aarón, y continuó Samuel. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Y esta porción de esta parte, yo la determiné de la siguiente forma. A nadie nos gusta que nos saque nuestros trapitos al sol. A nadie nos gusta que nos digan cuán larga es la cola que nos venimos arrastrando. A nadie nos gusta. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo aquí Samuel? ¿Por qué estaba sacando los trapitos al sol nuevamente? Pero no solamente de esta generación, sino ocupó la generación de Moisés y de Aarón. ¿Por qué se están entrelazando estas historias? ¿A quién le gusta que le recuerden su pasado? Que levante la mano. A mí, ¿verdad? Que cuando hay personas que no me han visto durante mucho tiempo, bueno, aquí no, pero que tenemos contacto por WhatsApp o por Telegram, y me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Sigues? No. Pero no me lo esperaba escuchar, pero me lo escribieron preguntándome, oye, pues fíjate que de casualidad estoy pasando por Veracruz, ¿sigues? No sé de qué me hablan, no contaba con escucharlo a estas alturas de mi vida. Sorpresa. ¿Me explico? Sorpresa. Sorpresa.
A nadie le gusta que le recuerden porque ¿qué? Somos nuevas criaturas. Somos criaturas nuevas. A nadie nos gusta que nos recuerden esas cosas dolorosas y tormentosas de nuestro pasado. Pero ¿sabes por qué está escrito en este libro? Porque es necesario que se nos saquen los trapitos al sol. Es necesario que todos los pecados que nosotros hemos encubierto hayan sido manifestados o se puedan manifestar. Les voy a hacer una última pregunta. ¿Escucharon el audio que mandé ayer? No respondan. Ayer hablaba acerca del poder que te da la confesión. Justamente como un extracto de la Parashá Miketz. La liberación, la libertad que te da que tú confieses tus pecados. Porque no es lo mismo decirle, Señor, otra vez te he fallado. Ojo, Señor, otra vez te he fallado en tu intimidad con el Señor, donde nadie te escuche. Pero ¿qué tal si te escuchó tu hermano? ¿Qué tal si te escuchó tu madre que iba pasando por el salón? Tu padre que iba a servirse un trago de agua. ¿Qué tal si alguien te escuchó? ¿Qué sucedería? ¿Te sentirías como avergonzado, avergonzada? ¿No es así? ¿Pero por qué te sentirías avergonzado, avergonzada si ya se lo confesaste a Dios? Porque sabes que el confesarlo a Dios no es suficiente. ¿Qué estás diciendo, David? ¿Pero qué estás diciendo? Escuchen con atención para los que no escucharon el mensaje, el audio que mandé ayer. El primer paso es reconocerlo, reconocer el error, reconocer que estoy fallando, que estoy pecando, que tengo problemas con este pecado. El segundo paso es confesarlo a Dios. ¿No es así? Ese es el segundo paso. Venir rápidamente una vez que eres consciente del pecado, que eres consciente de lo que estás haciendo y que está incorrecto delante del Señor. Y el tercer paso, ¿cuál es? No dicho por mí. Esto no es un ABC de David. Está escrito en la Biblia. Confesaos los unos a los otros. Cuando estaba en la primera iglesia, en el primer siglo, la iglesia del primer siglo, ¿qué era lo que sucedía? Cuando las personas venían al conocimiento del Señor, venían, se arrepentían delante de Dios y dice la Escritura que se confesaban. No estoy hablando del secreto de confesión, no estoy hablando de la confesión católica, grecorromana o cristiana que se pueda escuchar o que se pueda conocer. Estoy hablando de la confesión de mi pecado hacia un hermano para pedir ayuda. ¿Cuántas veces tú has reincidido en el mismo pecado una y otra vez? Por eso se llama reincidir, porque has caído y caído y caído y caído. ¿Cuántas veces le has pedido al Señor perdón? Quizá las mismas veces que has caído, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿cuántas veces has confesado tu pecado a alguien? Claro que sí, pero ¿sabes algo? La vergüenza es lo que nos va a mantener cautivos, prisioneros, presos de eso. El Señor ya te escuchó, el Señor te perdonó, pero hasta que tú no cumplas la voluntad del Señor, no vas a ser libre. Cuando tú vienes a este conocimiento, dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y dice la Escritura, confesaos. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice David? No. ¿Lo dice el Padre tal? No. Lo dice la Escritura porque es voluntad divina. ¿Qué es lo que sucede? Es que esto es precioso, qué bueno que tengo hoy las dos partes para poderlo terminar. ¿Qué es lo que sucede cuando tú vienes con tu hermano, con tu hermana? Y yo estaba especificando, personas que tú tengas confianza y personas que tú sepas que representan una forma de consejo de Dios para tu vida. Y le dices, hermano, llevo años pidiéndole perdón al Señor por esto, pero ya no solamente se volvió esto, sino que he ido más allá, porque eso es el pecado, te lleva a ir a cosas más aberrantes, más feas y más horrorosas. ¿Y qué es lo que sucede, familia? Hermano, al día de hoy le pido perdón a Dios, pero no puedo salir de esto. No sé si el Señor no me escucha, no sé si el Señor no me quiere liberar, no sé si el Señor se ha olvidado de mí.
vamos a poner un stop. El Señor sí te escucha. El Señor nunca se ha olvidado de ti. Dice la Escritura, nunca te dejaré ni te desampararé. Pero también dice la Escritura que ningún practicante de pecado heredará el reino de los cielos. ¿Qué es lo que me estás diciendo, David? Porque estoy entre líneas. Mientras tengamos vida, en el audio de ayer lo mandaba, tenemos esperanza. Más vale un perro corriente que no sea de raza, que sea un perro mixto, que tenga vida, a un león albino, de estos que solamente hay como 2 o 3 en todo el mundo, pero que esté muerto, porque los muertos nada saben. Pero mientras haya vida hay esperanza. Entonces, ¿qué pasa con este hermano que viene a confesar y dice que está cargando con esto desde hace años y que le ha pedido perdón a Dios, pero lo vuelve a hacer y lo sigue haciendo? ¿Qué sucede con él? ¿Por qué el Señor no lo ha querido liberar? No es así. El Señor desde el principio quiere libertarte, quiere darte libertad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no estás siguiendo el protocolo del Señor. Y el protocolo del Señor es ir con tu hermano o con tu hermana, repito, personas que no sean de estas que, oye, te voy a contar esto, pero no es chisme, es para que me apoyes en oración. No, sino personas de confianza, personas de respeto y sobre todo de la emuná, de la familia, de la fe. Que tú puedas ver también, ¿no? Que esta hermana o este hermano esté también caminando, porque el Señor dice por nuestra vida y testimonio que damos, tú dices, este varón está caminando, esta mujer, el Señor, y puedo confiar, no voy a cualquiera, efectivamente, fuente, muy importante, por favor. Lo que va a hacer es más levantar mi pecado, porque es lo que claro, quiero. Y hay personas que del árbol que se han caído, cavan rápido para volverlo a plantar y hacen todo lo posible para que ese árbol se pueda volver a levantar. Pero hay otro tipo de personas que hacen leña del árbol caído. Agarran y dijeron, mira, hoy no me voy a esforzar, ha caído solito, viejo, pásame el hacha. Y empiezan a hacer leña del árbol caído. Entonces, el tercer paso es el último, pero no el menos importante. Confesar tu pecado con tu hermano, con tu hermana, con este siervo o sierva del Señor y decirle tal cual ha sucedido todo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú hagas esto, esta persona que de repente le va a caer como un balde de agua fría, en ese momento, así como le caerá ese balde de agua fría, también vendrá la sabiduría del Señor, el consejo del Señor y el amor del Señor como balde de agua fría para él, para poderte guiar, para poderte acompañar en este proceso y sobre todo para que tú realmente puedas experimentar la libertad verdadera. Dice la Escritura que tú te vuelves preso de todo lo que sirves. Si sirves al bien, eres preso del bien. ¿Me explico? Pero si sirves al mal, eres preso de la maldad y del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. ¿Pero qué me estás diciendo, David? ¿Pero qué tiene que ver con esto? Esto tiene que ver todo. Porque lo que está a punto de hacer Samuel es exactamente lo que estoy haciendo yo. Sacarle los trapitos al sol de cualquiera no le gusta, repito. Pero es muy necesario para que haya una completa salud en el pueblo de Israel. Para que haya una correcta y completa sanidad en el pueblo de Dios. Para que tú y yo podamos crecer juntamente, echar raíces fuertes y sobre todo, dar mucho fruto para que otras personas vengan a comer de este fruto. Dar mucho follaje para que muchas personas vengan a refugiarse del calor asolador y vengan a comer. Es necesario la salud, primeramente, en un pueblo. El tercer paso de este proceso es la confesión. Dice la Escritura en Hechos, no recuerdo textos, cuando confesaban, llegaban y se confesaban sus pecados. Y dice la Escritura que el Señor por medio de los apóstoles perdonaban sus pecados. Y esas personas eran libres, porque ellos iban, confesaban delante del Señor, pero no solamente confesaban delante del Señor, sino exponían. Yo antes, o yo soy un hechicero, o yo soy un promiscuo, o yo soy un ladrón, o yo soy tal. Hoy he venido al conocimiento del Señor y yo sé que Él me ayudará. Y cuando tú confiesas tu pecado
a tu hermano, etcétera, etcétera, ya no estás más solo llevando esa batalla, porque automáticamente la responsabilidad divina caerá sobre la persona en la que tú estás confiando, y esa persona tiene el deber ser de acompañarte en este proceso, de guiarte, pero ya no como, bueno, mira, fíjate que allá en México, yo como mexicano, tenemos ciertos y ciertos, no, sino conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Porque estos métodos y estos procesos realmente son los que nos llevarán ¿a qué? A la verdadera libertad. Porque al que el Hijo liberare, ese será verdaderamente libre. Y si nosotros atacamos el problema con el Evangelio, ¿qué crees que suceda? Pues que el Evangelio romperá toda cadena, toda atadura. El Evangelio dará la sanidad a esa persona que esté enferma, la libertad a la persona que esté cautiva. Es muy importante la confesión. Es muy importante que tú recuerdes aquello con lo que estás luchando hoy, en este momento, el día de ayer, hace 4 horas, hace 5 horas, y te acerques y lo confieses. Porque sí, ya le has pedido perdón a Dios, pero lo vuelves a hacer, ¿sí o no? Sí, lo volvemos a hacer. ¿Y qué significa? Que nuestro arrepentimiento no es verdadero. Muchas veces es verdadero, familia, pero el orgullo, la vergüenza, el temor y el miedo al qué dirán es lo que nos mantiene prisioneros y no nos permite ser libres de verdad. Por ejemplo, te puedo ocupar de ejemplo. No voy a decir, lo que voy a decir no es que haya pasado, pero si viene Gerson a mí y me dice, fíjate David que tengo problemas con el juego, ¿va? No es verdad, es un ejemplo. Oye Gerson, ¿y ya le has pedido perdón a Dios? Sí, David, ya llevo años pidiéndole perdón a Dios, pero no puedo sacarme esto. ¿Sí me explico? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Pues reconocer que estoy mal. Y luego, pues pedirle perdón a Dios. Y luego, pues lo sigo haciendo. ¿Significa que el arrepentimiento de Gerson no fue genuino? No. Él pudo haber tenido un arrepentimiento genuino, pero hace falta otra cosa. Todo aquel que piense que puede llevar su pecado, su oprobio, su falta, su problema, esta es la palabra que quería ocupar, su problema solo, entonces morirá solo. El Señor nos ha dado este gran mandamiento precioso, que yo cuando conocí este mandamiento verdaderamente fui libre. Yo lo estoy diciendo no porque me lo haya inventado o porque, ay, mira, me pareció bonito, sino porque yo soy un testimonio de ello. Hasta en el momento en que yo hablé con la persona y le dije, ¿sabes qué? Tengo esto, estoy fallando en esto y me está pasando esto. Me dijo esto, lo mismo que yo le estoy diciendo a ustedes, ¿no? Que le dije a Gerson, ¿ya le pediste perdón a Dios? Sí. Pero ¿por qué lo sigues haciendo entonces? Porque cuando tú le dices lo que está pasando a la persona, repito, es como un balde de agua fría que se le va a venir a la persona, porque no se lo esperaba. Pero en ese momento, así como le vino el baile de agua fría, también vendrá la sabiduría de Ruach HaKodesh. Será investido de Ruach HaKodesh, de amor, de misericordia, de quitar todo prejuicio. ¿Y sabes qué es lo que sucederá? Vamos a luchar con esto juntos. Jersey, vamos a luchar con esto juntos. Cuenta conmigo. Y su carga, su problema, su pecado, lo que lo tenía hasta acá, ya no es más de él, sino ahora me lo ha pasado a mí también. No porque me vuelva yo esclavo también juntamente como lo que está pasando, sino porque con la ayuda de Dios y el poder de hacer la voluntad del Señor, llevar las cargas los unos de los otros. ¿A qué creen que se refiere a eso? Confesaos los unos con los otros. ¿A qué creen que se refiere a eso? Y el texto de Hechos que dice que cuando las personas venían al conocimiento del Señor, ellos confesaban sus pecados y eran libres. ¿A qué creen que se refiere a esto? Hechos 3:19. Léemelo, por favor, Naisita. Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Amén. Y esto es lo que en la segunda parte vamos a ver. ¿Vale?
Esto es lo que la segunda parte vamos a ver, porque yo sé que más de uno de aquí vamos a ser liberados el día de hoy. Hay libertad en el Señor, hay amor, hay misericordia. Yo quiero que tú sepas esto, por favor. No se te olvide que el Señor te ama. Y te ama tanto que no solamente le bastó decirlo en sus palabras, en la brajá, cuando nosotros lo estábamos declarando hace rato, sino que Él mismo se dio su vida, se despojó de su libertad. ¿Me explico? Esta persona que va a escuchar lo que le vas a confesar, se va a despojar de sus actividades, se va a abrir un tiempo para poder dar un seguimiento, para poder dar una consolidación correcta. ¿A fin de qué? ¿Qué fue lo que el resultado de la muerte de Yehoshua? ¿Cuál fue? Paz, reconciliados estamos con Él, somos amados por Él, perdonados por Él, lavados, limpios por Él. ¿Sí me siguen? Eso es lo que el Señor desea hacer con su pueblo. Por eso en la mañana, bueno, al primer tiempo les hablé yo de la identidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede por el cual el pueblo no puede tener una identidad verdadera y genuina? No porque no quiera, sino porque está atado. Está atado por las cadenas del pecado, por la atadura, por esa amargura que lleva muchos años arrastrando. Pero ¿saben lo mejor de todo? Al que el Hijo hace libre, al que Yehoshua hace libre, es verdaderamente libre. Y eso es el mensaje de este día. Libertad por aquel que verdaderamente hace libre. Pero para eso se necesita humildad, se necesita amor, se necesita misericordia. Porque lo que vas a escuchar seguramente hoy o en la semana, venga una persona a ti y se te acerque y te diga: estoy pasando por esto, necesito esto. Vas a necesitar tener todo esto. Y sabes lo mejor de todo, que todos estos Shabbatot, todos estos Shabbat, todos estos años desde que empezamos a escuchar la voluntad del Señor, hemos sido capacitados para esto que nos vamos a enfrentar, para poder ayudar, para poder dar su vida por el otro, para poder cumplir así la ley y la voluntad de Dios, para poder amar no de palabras, para poder amar con hechos de verdad, para poder ayudar a esa persona que se levante. Levántate y anda, toma tu lecho y anda. ¿Qué más fácil? ¿No? ¿Cómo fue? Decirle a una persona: tus pecados te han sido perdonados, o levántate y anda. Yo quiero que sepas que nuestros pecados han sido perdonados, familia. Todos y cada uno de ellos. Pero ahora nos falta levantarnos y comenzar a caminar. Que tú realmente sepas que lo que hiciste, lo que pasó en tu vida, lo que está pasando en tu vida, tiene fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad es cuando tomes la decisión, no de reconocerlo porque ya lo reconoces, porque estás viviendo con eso, no de pedirle perdón a Dios porque ya le has pedido muchas veces perdón a Dios y has vuelto a fallar, sino de quitarte el que dirán, la vergüenza, no quiero que piensen esto de mí, y empezar verdaderamente en el proceso de libertad, confesarnos los unos con los otros, porque esto traerá sanidad, esto traerá salud, y esto también permitirá que muchas personas más entren por esa puerta. ¿Sabes por qué? Y con eso termino. Porque cuando la mujer adúltera estaba sacando agua del pozo y vino Yehoshua y se le acercó, Dame de beber, ¿no? le dijo: dame de beber. Y esta mujer le dice: pero ¿de qué vas? ¿Sabes quién soy yo? Sí, sé que tienes tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal, y el último con el que estás no es tu esposo. Esta mujer, al haberse callado ese pecado durante muchos años, aunque la gente ya lo sospechaba o lo veía, pero no supo la cantidad exacta y los nombres de tales personas,
esta persona no fue libre. En ese momento le dijo, toma, bebe. Y Yehoshua le dijo, si tú me pidieras a mí que te diera de beber, de tu interior, ¿qué? Correrían y brotarían ríos de agua viva. La mujer dejó todo, salió corriendo y empezó a testificar de Yehoshua. Porque hasta ese momento la mujer fue libre de verdad. Cuando ella reconoció, aceptó y ya no confesó, porque Yehoshua le confesó a ella su vida. Entonces Yehoshua lo hizo por ella. Esta mujer lo único que tenía que hacer era reconocer, aceptar que lo que estaba diciendo este hombre era verdad, arrepentirse y creer en el que le estaba diciendo. ¿Y saben cuál fue el testimonio de esta mujer? Muchos y muchos y muchos vinieron a los pies de Yehoshua gracias a que su vida jamás volvió a ser la misma. No se casó más, no tuvo más maridos, el último con el que estaba arregló y formalizó todo, seguramente, porque eso es lo que hay que hacer. Y esta mujer se dedicó a servir al Señor por el resto de sus últimos días. Segunda parte, a las 5 de la tarde. ¿Les parece? Sí. Familia, Shabbat Shalom. Hoy, día de libertad. Libertad, milagros vemos cada Shabbat. El Señor está cerca de nosotros, tan cerca, solamente hay que verlos. Shabbat Shalom. Un abrazo a todos, familia.